Buenas tardes. Una semana muy especial. Luis no nos acompaña este lunes, pero sí lo va a estar haciendo el próximo lunes. ¿Por qué digo una semana especial? Porque indudablemente esta semana Argentina está en el mundo, porque el Papa va a ser argentino y esto ha puesto a nuestro país en la boca de más de 1.200 millones de personas, al menos de miles y miles de periodistas que hoy están incluso visitando la Argentina para ver los lugares donde solía ir el cardenal Bergoglio, ahora el Papa Francisco. También puso a la Argentina y sus problemáticas en el mundo. La presidenta mantuvo un encuentro de 2 horas y media con el Papa y al término dio una declaración de prensa donde comentó que uno de los temas que se habló fue la solicitud que le hizo respecto a que insista para que los países dialoguen en el marco de la petición argentina y que se respeten las decisiones de las Naciones Unidas respecto a que el Reino Unido y Argentina puedan sentarse a dialogar. También hablaron de otros temas, la preocupación por la trata de las personas y la esclavitud. Fue un encuentro, me comentaba gente que está con ella en estos momentos en Roma, fue un encuentro muy cordial, muy ameno, muy cálido, como dejando atrás quizás algunas desavenencias que pudo haber en el pasado. Pero más allá de que esta semana tengamos un Papa argentino, la economía sigue, los problemas o inconvenientes para aquellos que pensaban viajar también, porque se dispuso un 20% a cuenta del impuesto a las ganancias o bienes personales para aquel que compre un pasaje, un paquete al exterior. Y les puedo anticipar que para mí no se va a acabar ahí, van a seguir algunas medidas más en el corto plazo con el tema de los dólares, porque el Banco Central sigue perdiendo divisas. Y también el tema de las negociaciones salariales. Al término a una breve pausa va a estar con nosotros nada menos que el titular de la Asociación de Metalúrgicos, que está por comenzar, estoy hablando de su presidente Juan Carlos Lascurain, que está por comenzar justamente a negociar paritarias. ¿Con quién? Con alguien que está en Roma, con Antonio Caló. En un segundito. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. Auspicia Banco de la Nación Argentina. Desde 1891, brindando respaldo financiero a todos los argentinos. Tal como les prometía, está con nosotros Juan Carlos Lascurain, gracias por venir. Y bueno, tu contraparte está en este momento en Roma. Yo te veo acá, ¿no fuiste? No fui. ¿Hiciste caso al pedido? Te quedaste a trabajar. Estaba viendo las estadísticas del INDEC y el sector metalmecánico el año pasado no la pasó tan bien. Según el INDEC, tuvo una caída, descontado por supuesto la actividad automotriz que tracciona mucho en tu sector, de 1,6%. ¿Es así más o menos? Sí, nosotros estimamos, como nosotros contamos la actividad automotriz porque tenemos muchos autopartistas metalúrgicos, fue un año en donde crecimos muy poquito, es decir, estamos en 0,5%, pero digamos que posiblemente si se descontara la actividad automotriz estaría un poquito más bajo. Un año muy particular donde algunos sectores crecieron y otros sectores tuvieron una performance bastante mala, porque digamos en el caso por ejemplo de un sector muy importante, muy tradicional, que es el de maquinaria agrícola, tuvo una performance mala porque por la sequía y algunas otras cuestiones. ¿Cuáles son las perspectivas para este año? Hay como visiones encontradas entre los economistas. En general en nuestro sector es muy complejo poder dar una definición a esta altura del año de lo que va a pasar y cómo vamos a terminar el año. Pero digamos,
por hacer un resumen de qué pasó el año pasado con algún sector que creció. Por ejemplo, a principios de años salió una línea de créditos muy importante para la renovación de flota de camiones y de acoplados y semirremolques. Entonces el sector de acoplados y semirremolques el año pasado batió récord de producción, ¿no es cierto? Después eso se extendió a maquinaria agrícola autopropulsada y luego a maquinaria agrícola en general. Digamos, con lo cual pensamos que este año será una performance mejor la de maquinaria agrícola. En el sector de otros bienes de capital, como pueden ser los bienes de capital no seriados, en materia de ingeniería, también se nota que hay algunos que están trabajando muy bien, otros que todavía no despegaron, algunos que seguramente después de mediados de año van a estar trabajando bien, como es el sector eólico. Es decir, se nos hace difícil poder definir cómo va a terminar el año. Todos los años es igual, ¿eh? Es decir, aunque estemos en un crecimiento muy elevado, digamos, tampoco podemos vaticinar un número hacia el mes de diciembre. Pero son más cautos, ¿no? ¿Está notando que hay menor inversión, por ejemplo? Hay una desaceleración, ¿no? Ha habido una desaceleración importante, ¿no? Así que ¿Ese es tu teléfono? Sí, ese es mi bueno, teléfono. Esto es vivo, vamos a apagarlo. Lo pagamos. Bueno, ¿cómo está afectando, digamos, sé que directamente no, pero la salida o la decisión de Vale de no invertir? La minería fue un sector que de muy importante inversión y supongo que ustedes algo del sector minero reciben, ¿verdad? Bueno, nosotros recibimos mucho. En lo personal tengo el 90% de las calderas terminadas, así que... O sea que te afectó muchísimo. Me afecta bastante el tema de Vale, pero digamos que me parece que el trabajo que hicieron las pymes metalúrgicas en el tema minero durante este año fue importante porque hubo una sustitución de importaciones muy grande. Es decir, hubo una decisión del Gobierno Nacional, en la Secretaría de Minería y también en el Ministerio de Industria, de sustituir importaciones. Las mineras tuvieron que tener una oficina dedicada a sustituir importaciones y a desarrollar proveedores, y eso hizo que el impacto hacia final de año no fuera más peor que el que hemos tenido, ¿no? Y ahora realmente, o sea, ¿considerás que la salida de Vale solo es por problemas de Vale o crees que esto puede ser una señal roja de lo que pueda pasar con otras mineras? ¿Cuál es tu impresión? Lo que se nota en el caso de Vale específico, las otras mineras no conozco. Es decir, la semana pasada hubo en Canadá la feria más importante en minería, que por supuesto INRA estuvo presente ahí, y hay muchos proyectos en minería en la Argentina que están en elaboración. Creo que Vale es un tema un poquito más globalizado porque Vale también ha levantado inversiones o ha suspendido inversiones en otros países, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, en el caso de Canadá, hay en otros países también. No puedo dejar de preguntarte, 32% se fue a Roma y dijo 32% Antonio Caló, que quiere de aumento en paritaria. Bueno, con Antonio nos conocemos hace tantos años que yo solamente creo cuando hablo con él. ¿Y no hablaste con él? No hablé con él. O sea que a vos no te dijo 32. No, tenemos mucha tradición de negociación, los metalúrgicos, con todos los vaivenes que tienen las negociaciones cuando uno defiende, cada uno defiende sus intereses, pero tenemos una relación muy estrecha con la Unión Obrera Metalúrgica y con los supervisores. O sea, es que tenemos un instituto entre las tres actividades. Tenemos un instituto de desarrollo industrial y social que lo financiamos entre los tres, y tenemos un director ejecutivo que es o el director general que es un ex ministro de Economía, y así que Miguel Peirano. Miguel. Y nosotros lo que desarrollamos ahí son las estrategias, o lo que nosotros vemos como estrategia, lo que tiene que ser el sector metalúrgico hacia el 2020. Sí, pero... Y en materia salarial siempre tenemos, digamos que tenemos un noviazgo durante 9, 10 meses del año, y durante 3 meses se pelean. Estamos pero después se reconcilian. A los tironeos. O sea que, ¿cuánto fue el incremento salarial del año pasado? El 25%.
y menos, me parece que no, si no va a haber divorcio. No, yo no, la verdad que no discuto. ¿El sector nunca va a poder? Las paritarias por... ¿Va a poder dar un 32? Nunca discuto paritarias y menos en un lugar que no es apropiado para ello. ¿Cómo querés que haga periodismo? Muchísimas gracias por venir. A la vuelta seguimos con los problemas en el sector inmobiliario. Quiere comprar, vender, la mejor opinión va a tener. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Mercado por Expertos, este segmento habitual de los lunes que es el dedicado al tema sindical, al tema gremial. Esta vez, bueno, sin nuestro conductor de todos los lunes, que es Luis San Martín. Quien les habla, Marcela Di Stefano, les da la bienvenida a ustedes y a nuestro invitado de hoy, que es el secretario general de la UATRE, Jerónimo Venegas, el Momo Venegas, como le dicen. ¿Qué tal? Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, en esta semana, tal como hablaba Liliana, el tema del Papa es excluyente. Tenemos un Papa argentino y es un tema del que no nos podemos, ni siquiera en el ámbito sindical, dejar de hablar, ¿no? He recibido información esta semana que ha decidido no viajar, que tenía pensado viajar, pero por pedido de Francisco I va a donar ese importe del pasaje. ¿A dónde lo va a donar, Jerónimo? A una iglesia, lo vamos a donar a una iglesia que... Bueno, hay un Cristo gaucho que vamos a entronizar ahí en la escuela sindical. Es María y Amelie, sí. Nosotros donamos el dinero del pasaje, como lo pidió el cardenal, bueno, hoy Papa Bergoglio, un gran amigo mío, hace años que ¿Usted lo conoce personalmente? Sí, sí. ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda contar? Tenemos una amistad de muchos años. No, charlas por lo general, charlas que contribuyen a la situación del país, ¿no? De la situación en la que vivimos cuando deberíamos vivir mucho mejor, ¿no? Él que estaba tan cerca y peleando con la pobreza. No se entiende cómo en un país que produce alimento tengamos gente con hambre, tengamos gente que tenga que salir a hacer cosas indebidas, como a delinquir, a ir al alcohol, a la droga, a prostituirse, siendo que tenemos un país para que todos vivamos bien. Estos son temas que siempre hablamos con Jorge, como siempre le decía yo, el cardenal Bergoglio, y bueno, en un pedido de él para mí es una orden, ¿no? Nadie esperaba tener un papa argentino. ¿Y cómo tomó todo este sector de la prensa oficialista que ha estado tan crítico del pasado de Bergoglio, del que no se puede encontrar mucho tampoco, ¿no? Yo creo que Cristina, que tuvo el gusto de estar presente charlando por espacio de 2 horas, creo aproximadamente, con el cardenal, tendría que haberle dicho a los kirchneristas rentados que no ensucien la figura del Papa, ¿no? Porque el Papa es argentino. No sabemos de qué hablaron, porque fue una reunión secreta. Es de todo. No, sí, no sé lo que hablaron, pero debería haberle dicho a los kirchneristas antes de salir del país, ¿no? Que no ensucien la figura del Papa porque lo están sindicando como que tuvo algo que ver con la dictadura militar, con, bueno, digamos, curas desaparecidos, que no tienen nada que ver. Bergoglio es una persona excelente, es una persona especial y está ahí porque es el lugar indicado para que esté él, ¿no? Tal cual, ciertamente. Bueno, y casualmente su partido se llama FE. Así sí, que estamos... todo, como decía su señora, agente de prensa, todo cierra. Sí, y lo había hablado con él, con Jorge, ¿no? Nosotros le pusimos al partido FE,
se declara el año de la fe. Este año es el año de la fe. Ajá. Y bueno, y hoy tenemos un papa, ¿no? Un papa. Y bueno, y sobre este partido fe se va a montar las elecciones legislativas de quién, de Moyano, de alguien de la CGT. Nosotros estamos armando un partido con muchísima gente que está acompañando. Esto es esencialmente de raigambre peronista, ¿no? La mayoría somos peronistas que no tenemos un partido para ir a la contienda electoral, porque lamentablemente el Partido Justicialista, que debería ser el partido que todos los peronistas tuviéramos para ir a una contienda electoral, hoy está frisado por el gobierno. El gobierno se hizo del partido, lo guardó y ellos hacen política por el Frente para la Victoria. Pero bueno, nosotros tenemos ya el partido inscrito en Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, capital, Entre Ríos, Tucumán, bueno, Neuquén, Río Negro, tenemos en todo el país, tenemos Misiones, Catamarca, tenemos en todo el país el partido y seguramente este partido va a ser el motor impulsor de un frente nacional con todos los demás partidos políticos, porque así como el gobierno viene por todo, nosotros debemos ir por el gobierno, pero democráticamente en las urnas, ¿no? ¿Usted se va a presentar, Jerónimo? Yo voy a hacer lo que el partido diga, todavía no tenemos candidatos. Todavía no están definidas las listas. O sea, nosotros tenemos, dentro del equipo lo tenemos, bueno, un hombre que está tironeado en muchos sectores, lo tenemos a Aldo Piñanelli, que fue el presidente del Banco Central, lo tenemos a Alberto Abad, que estuvo en el AFIP, lo tenemos a Jorge Remes, que fue el que salió de la convertibilidad, lo tenemos a Roberto Lavagna, lo tenemos a Archibaldo Lanús, tenemos a Lieto Guadani, tenemos a Schiaretti, tenemos mucha gente que en la etapa de la salida del país fueron los que entregaron un país con un 3% de inflación anual, con un dólar competitivo de 3,10 y creciendo a tasa del 6%. Hoy tenemos un 28-29% de inflación, crecemos a tasa del 1,5% y tenemos un dólar paralelo de 7,80 a 8 pesos, que es el que tiene que usar el productor para pagar los insumos, porque los insumos se pagan en dólares, claro, y a ellos cuando le facturan con un dólar comercial de 3,20. Claro. O sea, con esta política estamos quebrando los cimientos de la economía, ¿no? Tema CGT, ¿cómo sigue? La semana pasada estuvieron marchando junto con la CTA de Micheli, ¿va a haber un paro? Sí, hicimos un acto, bueno, ahí se tiró la posibilidad de un paro y seguramente vamos a tener que parar porque este gobierno no nos da otra alternativa, una sabienda de lo que pierde el país cuando uno hace un paro, ¿no? Pero si nosotros no hacemos uso del artículo del 14 bis, de ese artículo que expresa que nosotros podemos manifestarnos a través de una medida de fuerza como un paro, bueno, este gobierno no escucha a nadie, este gobierno realmente no escucha a los trabajadores, no escucha a los empresarios, esta empresa que se está retirando dejando 8.000 puestos de trabajo fuera del mercado. Nosotros dentro de nuestra actividad, ustedes lo habrán visto llorar a Nucete, que es uno de los empresarios más importantes que tiene la olivicultura, que no es Nucete solamente, son muchísimos productores y además son miles de puestos de trabajo, que eso tiene que ver con lo social. Un gobierno debería atender esta demanda, hacerle apertura a mercado o darle paliativo para que esta actividad no se caiga, porque si se cae la actividad, además de los capitales empresarios, se caen los trabajadores. Jerónimo, ¿hay algún diálogo con Barrio Nuevo que está bastante borrado de escena? ¿Usted tiene alguna comunicación? Porque no se lo ha visto más en los actos de CGT, por ejemplo. No hemos tenido comunicación, pero Barrio Nuevo está, es un gremio, es un gremio importante, tiene, bueno, una CGT que es la azul y blanca, que ha participado de las medidas de fuerza, no estamos juntos, pero sí en la acción, nos juntamos en la acción, pero creo que está, no he hecho... No ha hecho declaraciones últimamente, no ha hecho declaraciones. ¿Y tiene usted diálogo con alguien de la otra CGT? De la Yo hablo con todos, soy uno de los pocos dirigentes que puede hablar con todos los dirigentes, ¿no? No tengo
digamos, enemigos dentro del movimiento obrero. ¿Y qué percibe del otro lado? Sí, por ahí tenemos diferencias, pero no enemigos. Y bueno, siempre está la apertura de hablar, ¿no? Y uno realmente cuando dice yo uso las palabras que decía el general Juan Domingo Perón, cuando recién hablabas de que las paritarias pueden llegar a discutirse un 29, un 30%, porque si no habría que discutir 2 paritarias en el año. Claro. Eso no es lo que la UTA está haciendo ahora. No se va a hacer, claro. Está pidiendo semestral. Claro, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Discutir por encima de la inflación, porque la pérdida del poder adquisitivo no solamente afecta a la familia, al trabajador, está afectando al mercado interno. Vos cuando ves los carteles que dicen liquidación por cierre, bueno, esa liquidación por cierre seguramente detrás de eso hay una pyme, un empresario y hay fuentes de trabajo. Bueno, Jerónimo, le agradezco muchísimo que haya venido. No, al contrario. Me despido de usted y me despido de todos hasta la semana que viene en este segmento que tiene que ver con temas sindicales que hacemos semanalmente con Luis San Martín. Y viva el Papa, ¿no? Y viva el Papa. Más de 800.000 empresas eligieron una ART para prevenir accidentes laborales. 8 millones de personas trabajan en mejores condiciones. Así, Argentina crece. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Estamos en el segmento de Mercado por Expertos, en el segmento inmobiliario, que, y como siempre, nuestro experto, José Aspiro Costa, hoy nos va a hablar del Papa. ¿No nos vas a hablar de propiedades? Sí, el Papa, como no, yo te decía que ver un Papa acá jesuita, yo tengo un hermano jesuita, un hermano dominico, se lleva muy bien, y este jesuita, cuando yo lo veo a Bergoglio, no es que lo vea a mi hermano, por favor, no quiero estar en boludeces hablando en castellano, pero este chico está en China comunista curando leprosos, y tiene, cuando yo lo veo a Bergoglio tan sencillo, lo veo, los dos hermanos míos, para que ninguno se enoje, porque es verdad, son sencillos. Pero Jesús tiene un perfil que es así. Es así. Bueno, justamente el comentario... Y Carlitos tiene otro perfil, pero es sencillo. Pero ¿qué dijiste que es? Dominico. Dominico. Sí, ha sido la persona más importante en el mundo dominico, porque fue maestro general de la orden en el mundo durante 10 años. Sí, por si usted recién que lo conoce muchísimo conecta, son 2 hermanos sacerdotes. Realmente... Sí. Carlitos lo conoce mucho a Bergoglio y siempre toda la vida habló de Bergoglio tal cual lo que habló Momo recién. O sea, ni más ni menos. No es que ahora tiene una postura como el tipo que entra a un lugar y dice acá estoy yo y cambia la postura y vos decís que si no es esta persona. Carlos cada vez que venía de Roma siempre decía lo mismo. Es un tipo sencillísimo. Cuando te invita a comer, no te invita a champiñón con caviar. Bueno, ¿sabés qué le dio a la presidenta? No, carne con verduras y de postre, fruta. Fruta, ensalada, no, fruta fresca. Y bueno. O sea que realmente esperemos que genere un cambio, me parece que ya lo está generando, y esto es el fervor que está despertando, ese cambio de actitud que estábamos viendo en un Vaticano que tenía una pompa y una ceremonia que parece que él está dispuesto a volver loco por de pronto al servicio al que los cuida. Hay que terminar con la pompa, como terminó él, hay que terminar con la pompa en muchos sectores de gobierno, hay que terminar con la pompa en muchos sectores, bueno, en los cuales... nosotros no somos ajenos a Argentina. No, por supuesto. Ojalá realmente la sencillez y la humildad empiece a hacer algo que se desparrame por todo el mundo. Debe ser. Y por acá, por estos lares, sería muy bueno que venga. Pero nosotros vamos a una realidad que yo creo que ustedes deben estar muy preocupados porque persiste en el tiempo. La caída del sector de la construcción y del sector inmobiliario parece que no tiene fin. O sea, estoy queriendo decir que se mantienen las condiciones, el gobierno parece no registrar cifras negativas que incluso refleja el propio INDEC, porque no es que son economistas opositores, o sea, no se puede ocultar el parate que tiene tu sector. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar? Mira, por de pronto el propietario no tiene el menor interés en vender su departamento, que el 85% del mercado es el mercado famoso del usado.
Esa persona que llegó a ese departamento y que puso sus ahorros y puso lo que es moneda dura y tiene un determinado capital, no lo va a regalar porque alguien le diga no venda en dólares. Esa persona no vende en dólares o cualquier moneda que se te ocurra dura. Tampoco es tan complicado en el sentido que, a ver, si el gobierno dijera no, uniforme la moneda, entonces, o uniformice, perdón, venda en dólares, no venda en yens, no venda en marcos, no venda en euros porque nos despelota. Pero en dólares es una moneda que se usó durante 60 años, porque durante 60 años hubo una caterva de monedas argentinas o monedas truchas argentinas. Entonces la moneda que supervivió es el dólar. Ni más ni menos que es. El billete americano sigue siendo verde como era en el año 1929. Entonces yo creo que el problema es convencerlo. ¿Cómo lo vas a convencer? El día que la inflación sea 0 o 1. Claro, entonces, ahí sí. a mí, claro, si yo te compro a vos este estudio y te digo, te pago dentro de 30 días en pesos, voy a decir, ¿qué me importa? Págame. Sí, mientras total, no pase mientras eso, no haya inflación. el problema se llama inflación. Exactamente. Ahora, ¿qué está pasando en el sector? Porque el gobierno no acusa recibo, el gobierno, es más, está endureciendo toda medida que sea que haya un dólar sobre la mesa. Acabamos de comentar que se acaba de incrementar al 20% el impuesto, no el impuesto, digamos, lo que se puede descontar de impuestos y ganancias si uno compra paquetes turísticos. Yo preveo que van a venir más medidas. O sea, el gobierno no está dispuesto a cambiar esta postura. ¿Qué va a hacer el sector? ¿Qué puede hacer el sector? Lamentablemente el sector acá, o sea, ¿cuáles son nuestras bases? Así como Momo hablaba recién, decía las bases. Las bases nuestras es la señora Rosa, la señora Lili, Juan, cualquiera que tenga un departamento, al cual nosotros no le podemos decir, mire, venda en pesos porque, puede decir, al 25% de inflación anual, ¿yo voy a vender? Siendo optimista. No, te va a decir, no lo vendo. Claro, porque, y el que tiene necesidad, el mercado hoy se está moviendo con la necesidad, ¿no? El que tiene necesidad, esto es como, pero pasó antes en cualquier economía. Si yo hoy estoy en Estados Unidos y estoy en New Orleans y de repente vino, no sé, la marea que me puso un metro, bueno, seré vendedor. En tanto y en cuanto la economía no se deteriore, y bueno, yo no seré vendedor. O sea, vuelvo a repetirte, si yo te compro tu departamento y te digo, mira, te voy a pagar el 30% ahora y el 70% dentro de 30 días en pesos, con una inflación del 2% mensual, pues no vas a vender. Entonces lo que tiene que lograr el gobierno no es un problema inmobiliario, es un problema de economía, que el gobierno diga, haga y ponga las medidas necesarias para que la inflación se reduzca. Entonces, cuando tengas una inflación normal, pero es así, una inflación normal, 1,5%, 2%, entonces vas a hacerlo. Yo te doy un ejemplo. Llueve. Y yo digo, crucemos que no llueve. Pues si mira, llueve, cae agua. Entonces, ¿la inflación qué es? La inflación es algo que te está horadando, te está sacando tu capacidad de ahorro. El ladrillo no te lo saca. Mientras eso pase, la gente dice, no vendo, me resisto. Yo lamento decepcionarte, pero no me parece que el gobierno se vaya a ocupar, al menos en un año electoral, a atacar la inflación. Con lo Eso cual, es otro tema. Con lo cual seguiremos viéndonos y hablando de la situación bastante negativa que está viviendo el sector el lunes que viene, ¿te parece? Por supuesto, deseo que el gobierno escuche. Me encantaría, creo que a todos nos gustaría que el gobierno escuche respecto del tema de la inflación que afecta mucho, entre ellos las negociaciones salariales. Nos encontramos el lunes que viene con este tema y otros.